Esta noche, en Desde las Cámaras, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión retoma sus trabajos durante este periodo de receso. Además, ¿cuáles serán los principales temas que serán abordados en el próximo periodo ordinario de sesiones? Y también hablaremos con el diputado Paulo Emilio García, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Desde las Cámaras comenzamos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión retomó los trabajos correspondientes al periodo de receso del primer año de las sesiones de la presente legislatura. Aun cuando en este periodo no se aprueban modificaciones a nuestro marco constitucional, la Comisión Permanente se ha dado la tarea de turnar a las comisiones las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, los congresos locales y los propios legisladores. Evaluación y dictaminación de aquellas que deban ser presentadas para su discusión en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero. Además, se espera que, de acuerdo a lo acordado por el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, se abra un parlamento abierto para analizar la propuesta de reforma constitucional de la ley de Infonavit antes de que sea discutida en el Pleno Cameral. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión retomó sus trabajos esta semana en las instalaciones de San Lázaro. Estos fueron los temas más relevantes que se abordaron. La Comisión Permanente declaró la constitucionalidad de las reformas para prohibir y sancionar las actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito de fentanilo. Los legisladores argumentaron: no son acciones ordinarias, sino un esfuerzo decidido por proteger a las generaciones presentes y futuras de las amenazas que están representando el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otras sustancias tóxicas. Sin embargo, también se escucharon voces en contra. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional señalamos claramente que esta propuesta era tramposa y que se pretendía esconder una muy mala decisión, prohibir de manera arbitraria los vapeadores y todas las profesiones y oficios relacionados con ellos, detrás de un hecho innegable que era la necesidad de reforzar la prevención, sanción de la producción, trasiego, comercialización de fentanilo como narcótico. La iniciativa era tan engañosa que incluso se le denominó como reforma constitucional en materia de protección de salud, sin que esto sea nada apegado a la realidad. Además, ante la suspensión del Comité de Evaluación del Poder Judicial para la selección de aspirantes rumbo a los próximos comicios de jueces y magistrados en junio de este año, los congresistas argumentaron: el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspende, acata la resolución que emitió el juez de distrito de Michoacán y suspende dar continuidad al proceso. Esto se entiende en un ámbito de congruencia. Las resoluciones judiciales deben acatarse y se entiende que el propio Poder Judicial acate resoluciones emitidas por otro órgano del Poder Judicial, como fue el caso de la suspensión definitiva que otorgó el juez de distrito de Michoacán. Y hoy estamos entrampados en un proceso que continúa o quiere continuar ya con el tiempo encima. ¿Qué culpa tienen los abogados, las abogadas, la gente que en buena fe se inscribió para una oportunidad, aquellas personas que no tienen contacto o familiar o palanca como acostumbraban para crecer? Les decimos desde aquí, desde esta comisión permanente, que nosotros les abrimos la puerta. En otros hechos legislativos, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados reconoció las acciones emprendidas por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, para pacificar la entidad y fortalecer el Estado de Derecho. Según datos de la empresa Demoscopía Digital, durante diciembre del 2024, dicho estado del sur del país emprendió acciones para detener a más de 350 infractores y llevar a cabo decomisos de droga, armamento y vehículos utilizados por el crimen organizado. La vicecoordinadora de la bancada mayoritaria, Gabriela Jiménez, informó que este estado actualmente
se posiciona en el 8º lugar del ranking nacional de gobiernos mejor evaluados, dejando atrás la posición 32 que ocupó en los últimos 5 años. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. La Cámara de Diputados acordó realizar un parlamento abierto para analizar más ampliamente la reforma constitucional al Infonavit. Nuestra experta Alicia Salgado nos habla sobre este importante ejercicio democrático. Se inicia este año legislativo con importantes desafíos. La última ocasión que tuvimos de conversar, se había introducido una modificación que no había sido consensuada a la ley del Infonavit y la ley federal, y finalmente la presidenta de la República tomó la decisión de dar el espacio en la negociación legislativa para que pueda revisarse lo propuesto. ¿De qué se trataba? Pues un cambio en la gobernanza mixta del instituto. Hoy por hoy están representados esos órganos de gobierno, el sector gobierno, o sea, el gobierno mismo, que además es el que tiene siempre al director general, pero hay otras direcciones, la dirección del sector privado y la dirección del sector obrero, y estas dos últimas en algunos momentos podían votar en contra de la decisión del director general, lo que se ha considerado como pues una especie de obstáculo al control mayoritario de un organismo de participación mixta. Las cuotas obrero-patronales no son impuestos, pero sí pueden considerarse como impuestos indirectos y los pagan justamente los empresarios a cuenta de los trabajadores para que tengan una posibilidad de obtener un crédito hipotecario. Eso es lo que hace el Infonavit, y con ello comprar una vivienda. Se ha tomado la decisión de construir vivienda en el Infonavit utilizando parte de los recursos que tiene disponible, no necesariamente lo de los trabajadores. Esto debe quedar muy claro en la reforma a la ley, lo que no ocurrió. Y la otra es que se decidió el cambio de gobierno, el cambio de gobernabilidad del instituto, que es un organismo mixto, insisto, al proponer que se elevara el número de representantes del gobierno y se redujera el número de representantes del sector obrero y del sector patronal. Fue una bola rápida que finalmente derivó en un estancamiento y en el compromiso el coordinador de la Cámara, del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para que se inicie un parlamento abierto. Esto traigo a colación porque hay 42 iniciativas en puerta, iniciativas legales, que tendrán que reformarse en diferentes momentos de ley, derivadas de las reformas constitucionales que se aprobaron entre el mes de septiembre y el mes de diciembre. En total fueron 28. Hay 46 iniciativas legales, pero pudiera haber otras tantas más, y en estos momentos lo más importante creo que para México también derivará en la capacidad de consenso con que se logren sacar estas iniciativas, más por el desafiante entorno que está proponiendo o que está impulsando la llegada del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien tomará posesión del cargo en unos cuantos días. En fin, este es un tema crítico. Ojalá que se legisle con base en el interés nacional y con la capacidad que tiene todo gobierno de consensuar sus decisiones y no nada más de imponerlas por control mayoritario. A veces la ideología pesa mucho más que la objetividad en la decisión de hacer política pública, y esta parte desde leyes adecuadas. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Feliz 2025. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Muchos se preguntan qué es lo que va a pasar en el Congreso de la Unión, sobre todo con muchas leyes secundarias que se encuentran pues todavía en el horno, a punto de salir. ¿Hacia dónde están destinadas y qué es lo que se va a hacer con ellas? También se necesitan hacer algunas otras reformas que son constitucionales, pero que se van a quedar para el periodo ordinario de sesiones. ¿Qué va a pasar con ello? De eso vamos a platicar con el diputado Arturo Ávila, quien es el vocero de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro. Después de 16 reformas constitucionales que fueron aprobadas a finales del 2024, lo que esperamos es nuevamente una agenda legislativa cargada, una agenda legislativa que prioriza, por supuesto, el bienestar de la gente. Le vamos a entrar muy rápido a la reforma en materia de vivienda.
Vamos a buscar hacer mucho más eficiente el Instituto de Vivienda. Vamos a buscar que los órganos de administración del Instituto de Vivienda tomen decisiones, que sean auditables, que sean honestas, que no exista corrupción. Pero lo más importante es que 7.2 millones de mexicanas y mexicanos puedan acceder a una vivienda digna, que es el objetivo más importante que tiene una institución que lo que busca es vivienda social. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de la reforma en materia laboral, reducir la jornada de trabajo de 48 horas a 40 horas. Es un reto importante, un reto que será consensado con empresarios, con trabajadores, con distintos sectores, pero que también es un reclamo justo de las y de los mexicanos. Le vamos a entrar a una parte de la reforma electoral. Por ejemplo, vamos a tratar de manejar cómo se va a establecer el criterio para los diputados plurinominales. No quiere decir que los vamos a desaparecer, pero también queremos que tenga un sentido de justicia, porque hoy los plurinominales resulta que en el caso del PAN, el presidente decide ponerse en el número 1 de la lista. En el caso del PRI, el presidente decide ponerse en el número 1 de la lista. Y nosotros pensamos que hay ya esquemas de representación proporcional que garantizan que las minorías que no logran ganar una elección, pero que representan un número de votantes, tengan un espacio específico. ¿Cómo? Pues premiando quizás a los mejores segundos lugares, premiando quizás a quienes tienen mejores efectos o mejores lugares en la votación. También le vamos a entrar a una reforma que exige el pueblo de México, la reforma contra el nepotismo. Ya estamos cansados de que el primo, la esposa, la hermana sean parte del nepotismo, así es que haremos modificaciones en la ley para prohibir de una vez por todas el nepotismo. Y ojo, es bien importante dejar claro que el nepotismo es darle el espacio a una persona que no tiene el mérito para estar ahí. Hay familias, por ejemplo, en donde existe el mérito porque se han dedicado toda su vida a esa misma actividad y esa parte hay que distinguirla muy bien. Finalmente, me parece importante hablar de la reelección, que es otro tema al que le vamos a entrar. Nosotros somos maderistas por naturaleza. Desde la Constitución de 1917, el principio de sufragio efectivo no reelección es una variable fundamental. Así es que volveremos a plantear que si alguien es senador durante un periodo no pueda repetir. Si alguien es presidente municipal durante un periodo no pueda repetir y así con todos los cargos de elección popular. También está en la agenda el maíz transgénico. Cuidar las raíces del maíz mexicano para propender a la soberanía alimentaria de nuestra nación. Vamos a buscar tener la prohibición a nivel constitucional que permita que en nuestro país los productores, las productoras de este producto tan importante y ancestral, porque las raíces criollas son mexicanas, tengan una permanencia y estén bien cuidadas y además las semillas no tengan un problema que modifiquen la genética de esta importante actividad agrícola. Así es que como escuchas, la agenda legislativa va a estar bien cargada. Así como cerramos 2024, tendremos modificaciones a la ley también orgánica en materia administrativa, tendremos también la aplicación de muchísimas leyes secundarias, quizás más de 50 leyes secundarias que son la consecuencia y el producto de las reformas constitucionales que ya hemos aprobado. Es muy claro lo que está pasando en el Congreso. Hay un paquete de iniciativas que se necesitan también desahogar, pero sobre todo viene un periodo en el cual se necesita analizar de fondo lo que sería una reforma electoral. Ya basta del nepotismo, cierto, ya basta de la reelección y ya basta de heredar los puestos al esposo, a la esposa o al amante. Todo ello se tiene que redefinir en este periodo que viene ya a partir del próximo mes de abril. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque regresando hablaremos con el diputado Paulo Emilio García, quien es vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Hicimos realidad ya las reformas que se plantearon desde antes de iniciar el proceso electoral, es lo que hemos venido aprobando en materia, la reforma judicial, desde luego, la reforma administrativa, la reforma también que garantiza los derechos de los animales como seres sintientes. Es una agenda integral, una visión que tenemos de país y por supuesto de ciudad.
Licenciado en Ciencia Política es nuestro invitado, Paulo Emilio García González, de la tercera legislatura de la ciudad es diputado. Hablará de las principales reformas que han impulsado y rubros donde piensan aplicar el presupuesto aprobado. Cómo distribuirlo y en qué secretarías para atender las demandas de las distintas alcaldías. Hacemos contacto vía Zoom con el diputado Paulo Emilio García, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, buenas noches, ¿cómo estás? Adriana, buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Pues es la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México que inició en septiembre y bueno, han tenido un intenso trabajo. Platícanos cuáles han sido pues las principales reformas que se han impulsado en esta legislatura. Sí, Adriana, mira, estamos muy contentos. Ha sido un arranque legislativo muy intenso, como bien lo mencionabas. Ha sido un arranque legislativo productivo. Han sido más de 40 instrumentos parlamentarios, dictámenes, minutas constitucionales que hemos aprobado en los primeros meses, en el primer periodo ordinario. ¿Cuál ha sido la agenda que hemos sacado adelante? Lo hemos dicho en otros espacios, pues ha sido una agenda transparente, es lo que fuimos a plantear en las calles en la última campaña. El Plan C, hicimos realidad ya las reformas que se plantearon desde antes de iniciar el proceso electoral, es lo que hemos venido aprobando. En materia, la reforma judicial, desde luego, la reforma administrativa, la reforma también que garantiza los derechos de los animales como seres sintientes. Es una agenda integral, una visión que tenemos de país y por supuesto de ciudad. También ya aprobamos iniciativas que nos enviaron desde la Jefatura de Gobierno, una muy importante en materia de extorsión. Por ejemplo, en la Ciudad de México ahora los montachoques, esa abusiva conducta que ocurre en diferentes puntos de la ciudad es considerada conducta. Delictiva, desde luego. Ahora está considerada extorsión y toda la extorsión se considera delito, ¿no? También pues hemos hecho nombramientos importantes. Tenemos una nueva fiscal en la Ciudad de México después de meses de impas que habíamos tenido aquí en la ciudad y vaya, el presupuesto también desde luego de la ciudad, que es un presupuesto muy ambicioso, que tiene un gasto social importante, que tiene ahí varios elementos también a resaltar. En fin, ha sido un arranque intenso. Hemos sacado adelante lo que planteamos en la campaña y temas sensibles para la ciudad. Ustedes, como fracción parlamentaria mayoritaria en el Congreso de la Unión, pues disponen de la mayoría de los legisladores, de los 66 legisladores que conforman el Congreso de la Ciudad de México. Han negociado, han platicado, han, pues ahora sí que hecho la labor con las demás fracciones parlamentarias o han aprovechado esta mayoría para pasar al vapor sus leyes. No, somos nosotros de la idea de convencer y no vencer. Hemos dado el debate parlamentario, hemos integrado las propuestas. Al final, pues, la labor parlamentaria es una labor colegiada que implica la participación de todas y todos. Desde luego que hay temas, como te decía hace un momento, que son compromisos que tenemos con la ciudadanía, que no podemos frenar, ni mucho menos. Lo que nos pide la gente, pues, es que se lleven a cabo. La verdad también decirte cosa interesante, aun cuando tenemos esta amplia mayoría, una mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, este presupuesto en 2025 fue el primero en muchos años que se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Entonces, hay temas desde luego que son de interés de todas y todos y vamos nosotros a ojalá la mano de todos los grupos parlamentarios, y hay otros temas de la agenda de nuestro movimiento pues que vamos a sacar adelante con la mayoría que nos dio la gente en las urnas. ¿Cuáles son los rubros más sobresalientes de esta aprobación del presupuesto? Mira, es una buena pregunta porque son varios temas los que cubre el de entrada, pues hay una
importante inversión en combatir la desigualdad en la ciudad. Se crean 4 nuevos programas sociales que es importante que la gente conozca. El ingreso ciudadano universal de los 57 a los 60 años es una realidad, es un tema que también la jefa de gobierno planteó de manera transparente en la campaña. El programa Desde la Cuna, que es de los 0 a los 3 años para nuestras niñas y niños. Un programa también de apoyo para pasajes para jóvenes estudiantes universitarios, y el Mercomuna, que es un innovador programa que ya implementó nuestra jefa de gobierno cuando fue alcaldesa de Iztapalapa, que permite la reactivación de la economía popular y es un apoyo también al ingreso de las familias. Pero ¿Cómo bueno, es? Explícanos esto del Mercomuna. ¿Cómo es esta reactivación? ¿En qué el consiste? Mercomuna es un programa que se da a través de vales. El gobierno de la ciudad entrega pues una planilla de vales. Lo interesante es que se pueden cambiar solo en comercios locales, diferente, por ejemplo, a otro tipo de vales, como prestaciones que tienen los trabajadores de la ciudad y el país, que a veces se cambian en grandes centros comerciales o en grandes supermercados. Lo interesante de Mercomuna es que integra al programa no solo obviamente a los beneficiarios, sino también a los comercios que prestan sus servicios. Esto es para alimentos. Pues sí, para alimentos y también para servicios básicos, ¿no? Entonces, lo interesante pues es que con Mercomuna puedes canjear tus vales en el mercado más cercano a tu domicilio, en tiendas, las tiendas de las colonias, en papelerías. Entonces, es un beneficio colectivo, no solo a quien recibe el vale, que desde luego es una ayuda al ingreso familiar, sino también al comercio local, ¿no? Para que ¿Y a quién se esa le inversión. entregan? ¿Quiénes son los candidatos a disponer de este programa? Bueno, están ya en estos días por salir las reglas de operación, estaremos informando a la ciudadanía, pero bueno, es abierto, obviamente se priorizan las zonas de mayor desigualdad que requieren de mayor atención en este sentido, pero es abierto, no tiene un criterio de edad como otros programas que te mencionaba hace un momento. También en materia de impuestos hay parte del paquete económico. Hay algo interesante, se crea un impuesto verde, lo cual pone a la ciudad a la vanguardia. ¿Cómo funciona este impuesto verde? Está dirigido a aquellas personas que por su actividad emiten contaminación de dióxido de carbono y similares. Si excede más de 1 tonelada al año, son susceptibles de pues tener que pagar este impuesto. ¿Cuál es el objetivo de que se pague este impuesto? Para quienes tienen una alta emisión en sus actividades, que ese dinero que ingresa a la hacienda pública se puede invertir en programas de mitigación ambiental, que podamos tener una política ambiental más amplia en la ciudad, en materia de reciclaje, el manejo de residuos. Va a crear la jefa de gobierno, está ya creada la Agencia de Residuos de la Ciudad de México. Entonces, pues es con el objetivo de que por quienes por su actividad contaminan más, puedan ayudar a que la ciudad mitigue los efectos de la contaminación y tengamos un medio ambiente sano para todas y todos. Diputado, yo siempre he tenido esta duda cuando pues, va uno en el coche y ve estos camiones que van aventando humo negro en cantidades que uno se sorprende. ¿Qué van a hacer con esta situación de estos camiones? Pues, que nadie ni los pues, multa ni los detienen y no pasa nada Pues, y van contaminando toneladas de humo negro por toda la ciudad. Total, mira, lo que más contamina y lo que más afecta, pues, la respiración, la calidad de vida de las vecinas y vecinos, es justamente quienes emiten, como los camiones que mencionabas, dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si por algún giro, alguna empresa, pues, tiene varios de estos trailers, tendrá que hacerse cargo también de contribuir más. Es un principio de justicia, de contribuir Y más muchas veces a que son la ciudad. camiones de la basura que pertenecen al propio gobierno de la ciudad. También se tienen que verificar, desde luego, ¿no? Todo automóvil, sea público o privado, cual sea su propiedad, tiene que pasar por la regulación ambiental, ¿no? Y creo que, pues vaya, ya no es algo de ahora, tiene ya varios años desde que empezó el Hoy No Circula, en que ha habido pues un interés y una presión importante por parte de las autoridades para
que pueda mejorar y regularse la contaminación que hacen ese tipo de automóviles, ¿no? Entonces, pero bueno, no solo son los autos, ¿no? También es la actividad industrial, obviamente también... Principalmente es la actividad industrial, ya que se ha hecho la fase de contingencia, en donde dejan de Correcto. circular los vehículos y esto no se modifica ni se resuelve. Entonces, pues sabemos que es más un tema industrial que de los automóviles circulantes en la ciudad. Sí, o hay veces actividades que uno no se da cuenta que también es importante que sepamos pues que generan emisiones, por ejemplo, pues incluso hasta los vuelos también provocan una cantidad importante de emisiones. En fin, no se trata tampoco pues de un afán inquisitivo, ni mucho menos en cualquier tipo de empresarial, solamente pues es un principio de justicia. Diputado, pues muchas gracias por estar aquí vía Zoom en Desde las Cámaras. Muchas gracias, Adriana. Un saludo a toda la audiencia. Feliz año. Creo que todavía estamos en los días. Igualmente, feliz año. Un gran abrazo. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.